¿Qué es una supernova? La explosión que hizo posible la vida. Hace miles de millones de años, el universo era un lugar muy diferente al que conocemos hoy. No existían planetas, no existían océanos, no existían árboles, animales ni personas. De hecho, casi todo el universo estaba formado únicamente por dos elementos, hidrógeno y helio. Los átomos que forman tu cuerpo simplemente no existían. Todo eso tuvo que fabricarse en algún momento, y las responsables fueron las estrellas. Durante millones o incluso miles de millones de años, las estrellas funcionan como enormes fábricas nucleares, creando elementos cada vez más pesados en sus núcleos. Pero existe un problema. Muchos de esos elementos quedan atrapados en el interior de la estrella. Si permanecieran ahí, para siempre, jamás podrían formar nuevos planetas ni vida. Entonces ocurre uno de los eventos más violentos de todo el universo. La estrella explota. En apenas unos segundos libera más energía que la que nuestro Sol emitirá durante toda su existencia. La explosión lanza al espacio los elementos químicos que había fabricado durante toda su vida. Ese material viaja durante millones de años, se mezcla con gigantescas nubes de gas y polvo y, mucho tiempo después, vuelve a formar nuevas estrellas, nuevos planetas y eventualmente nosotros. Por eso, cuando los astrónomos dicen que somos polvo de estrellas, no están hablando de una metáfora, es literalmente cierto. Hoy vamos a descubrir qué son las supernovas, por qué algunas estrellas explotan mientras otras no, qué tipos existen y cómo estas explosiones cambiaron para siempre la historia del universo y también la nuestra. Para comprender una supernova, primero tenemos que entender cómo vive una estrella. Una estrella no brilla porque esté ardiendo como una enorme fogata, su energía proviene de algo mucho más poderoso. En su núcleo ocurre un proceso llamado fusión nuclear. Las enormes presiones y temperaturas hacen que los átomos de hidrógeno se unan formando helio. En ese proceso se libera una cantidad gigantesca de energía. Esa energía empuja constantemente hacia afuera. Mientras tanto, la gravedad intenta hacer exactamente lo contrario. Quiere comprimir toda la estrella hacia su centro. Durante casi toda la vida de una estrella existe un equilibrio perfecto entre esas dos fuerzas. La gravedad empuja hacia adentro, la fusión nuclear empuja hacia afuera. Mientras ambas permanecen equilibradas, la estrella vive de manera estable. Nuestro Sol lleva haciendo exactamente eso desde hace unos 4.600 millones de años, y todavía le quedan aproximadamente otros 5.000 millones antes de comenzar su etapa final. Pero no todas las estrellas viven igual. La masa cambia completamente su destino. Las estrellas pequeñas consumen lentamente su combustible y pueden vivir decenas o incluso cientos de miles de millones de años. En cambio, las estrellas más masivas son increíblemente derrochadoras. Aunque tienen mucho más combustible, lo consumen muchísimo más rápido. Una estrella con 20 veces la masa del Sol puede vivir apenas unos 8 o 10 millones de años. En términos astronómicos, es prácticamente un suspiro. Pero ¿por qué solo algunas estrellas explotan? Aquí aparece una de las preguntas más comunes. Si todas las estrellas nacen de forma parecida, ¿por qué solamente algunas terminan explotando? La respuesta está otra vez en la masa. Nuestro Sol nunca explotará como una supernova, y esto suele sorprender a mucha gente. Cuando el Sol agote el hidrógeno de su núcleo, comenzará a expandirse lentamente. Se convertirá en una gigante roja. Durante esa etapa crecerá tanto que probablemente engulla a Mercurio y Venus. Todavía existe debate sobre si la Tierra será completamente absorbida o si sobrevivirá en una órbita mucho más lejana, aunque en cualquier caso nuestro planeta ya será completamente inhabitable mucho antes de ese momento. Después de expulsar sus capas exteriores, formará una hermosa nebulosa planetaria. En el centro quedará únicamente un pequeño núcleo extremadamente caliente, una enana blanca, y ahí terminará la historia del Sol. Nunca habrá una explosión de supernova. Entonces, ¿qué estrellas sí pueden explotar? Los modelos actuales indican que normalmente se necesita una masa inicial de aproximadamente 8 veces la masa del Sol o más. Estas estrellas son capaces de seguir fusionando elementos mucho más pesados. Primero hidrógeno, después helio, más tarde carbono, neón, oxígeno, silicio y finalmente hierro. Aquí sucede algo extraordinario. Hasta el hierro la fusión produce energía, pero intentar fusionar hierro consume energía en lugar de liberarla. Es como si el motor de un automóvil comenzara a gastar más combustible del que produce. A partir de ese instante, la estrella deja de tener una fuente de energía capaz de sostener su enorme peso. La gravedad comienza a ganar la batalla, y el reloj empieza a correr. Lo que durante millones de años permaneció estable está a punto de colapsar en apenas unos segundos. No existe solo un tipo de supernova.
Cuando escuchamos la palabra supernova solemos imaginar una única explosión gigantesca, pero la realidad es mucho más interesante. Las supernovas no solo son un fenómeno, son toda una familia de explosiones estelares que pueden ocurrir por mecanismos completamente distintos. De hecho, los astrónomos no comenzaron clasificándolas por cómo explotaban, porque durante mucho tiempo simplemente no lo sabían. Las clasificaban observando la luz. Y aquí entra una de las herramientas más importantes de toda la astronomía moderna, el espectro. A simple vista la luz de una estrella parece completamente blanca, pero si hacemos pasar esa luz por un prisma o por un instrumento llamado espectrógrafo, la luz se separa en todos los colores del arco iris, exactamente igual que ocurre cuando aparece un arco iris después de la lluvia. Sin embargo, ese arco iris no es completamente continuo, tiene pequeñas líneas oscuras o brillantes. Cada una corresponde a un elemento químico diferente, es como un código de barras. El hidrógeno deja un patrón específico, el hierro deja otro, el helio deja otro, el calcio otro. Esto significa que sin necesidad de viajar hasta una estrella, los astrónomos pueden saber de qué está hecha simplemente analizando su luz. Y fue precisamente gracias a estos espectros que descubrieron que no todas las supernovas eran iguales. La clasificación más sencilla divide las supernovas en dos grandes grupos, la tipo 1 y la tipo 2. La diferencia parece pequeña, pero es enorme. Las supernovas tipo 2 muestran claramente hidrógeno en su espectro. Eso significa que la estrella todavía conservaba sus capas externas cuando explotó. En cambio, las tipo 1 prácticamente no muestran hidrógeno. Eso indica que esas capas exteriores desaparecieron antes de la explosión, ya fuera porque la propia estrella las expulsó o porque ocurrió un mecanismo completamente distinto. A partir de aquí, la clasificación empieza a ramificarse. Vamos a empezar con las tipo 2, que son las que normalmente imaginamos cuando pensamos en la muerte de una estrella gigantesca. Son estrellas con más de unas 8 masas solares. Durante millones de años fueron fusionando elementos cada vez más pesados hasta llegar al hierro. En ese momento el núcleo deja de producir energía, la gravedad vence, todo colapsa y la estrella explota. Pero incluso dentro de las tipo 2 existen diferentes familias. Está la supernova tipo 2P, que esta letra P significa plateau o meseta. Después de explotar, su brillo permanece prácticamente constante durante varias semanas o incluso meses antes de comenzar a disminuir. Esto ocurre porque todavía conservan una enorme envoltura de hidrógeno que tarda bastante tiempo en enfriarse. Son de hecho las supernovas de colapso más comunes del universo. También están las tipo 2L. La L viene de linear. En lugar de mantener un brillo constante, su luminosidad disminuye casi de forma continua desde los primeros días. Eso nos indica que la estrella había perdido parte de su envoltura antes de explotar. Es decir, dos estrellas pueden tener masas similares, pero terminar mostrando curvas de brillo completamente distintas. Luego están las tipo 2N. Aquí aparece una letra diferente. La N significa narrow o líneas estrechas. Estas supernovas explotan rodeadas por enormes cantidades de gas que la estrella expulsó poco antes de morir. Cuando la onda de choque atraviesa ese material, produce unas líneas muy particulares en el espectro. Gracias a ellas sabemos que la estrella llevaba miles de años perdiendo masa antes de la explosión final. Es casi como si hubiera estado anunciando su muerte. Ahora vamos con las tipo 1. Y aquí ocurre algo fascinante. No todas provienen de estrellas gigantes. Algunas provienen de estrellas que ya habían muerto. Vamos a empezar con las tipo 1A, que son probablemente las supernovas más famosas de todas, porque cambiaron nuestra comprensión del universo. Todo comienza con una enana blanca, el pequeño núcleo que queda después de que una estrella como el Sol termina su vida. Por sí sola, una enana blanca puede permanecer estable durante miles de millones de años, pero algunas tienen una compañera muy cercana. La gravedad comienza lentamente a robar gas de esa estrella vecina, año tras año, siglo tras siglo, millón tras millón. La enana blanca va aumentando de masa hasta llegar a aproximadamente 1.4 veces la masa del Sol. Ese valor recibe el nombre de límite de Chandrasekhar. Cuando lo supera, ya no existe ninguna fuerza capaz de sostenerla. Toda la estrella explota prácticamente al mismo tiempo. A diferencia de las supernovas de colapso, aquí no queda ningún núcleo. La enana blanca desaparece por completo. ¿Por qué son tan importantes? Porque casi todas alcanzan un brillo máximo muy parecido. Eso las convierte en una especie de bombilla cósmica. Si sabemos cuánto debería brillar y medimos cuánto brillo nos llega, podemos calcular su distancia. Gracias a miles de supernovas tipo 1A repartidas por el universo, los astrónomos descubrieron algo completamente inesperado. El universo no solo se expande, la expansión está acelerándose. Ese descubrimiento llevó al Premio Nobel de Física en 2011 y abrió la puerta al concepto de energía oscura. Todo gracias a la muerte de una pequeña enana blanca. Después están las tipo 1B.
Estas sí provienen de estrellas muy masivas, pero antes de explotar ya habían perdido casi toda su capa de hidrógeno. Lo que observamos durante la explosión son las capas internas de la estrella, ricas en helio. Por eso en sus espectros sí aparece helio, pero prácticamente nada de hidrógeno. Y luego están las tipo 1C, que representan un paso todavía más extremo. Estas estrellas perdieron tanto el hidrógeno como casi todo el helio antes de explotar, es decir, llegamos a observar directamente materiales que normalmente permanecen ocultos en el interior estelar. Algunas de las explosiones más energéticas jamás observadas pertenecen precisamente a esta categoría. Incluso algunas están relacionadas con los estallidos de rayos gamma, los fenómenos electromagnéticos más energéticos conocidos en el universo. ¿Pero existen más tipos? Sí, muchísimos más. Los astrónomos continúan descubriendo nuevas variantes conforme mejoran los telescopios y aumentan las observaciones. Existen supernovas superluminosas, supernovas extremadamente débiles, explosiones causadas por la interacción entre varias estrellas y algunos eventos que todavía hoy no entendemos completamente. Cada nuevo descubrimiento obliga a modificar nuestra clasificación, porque el universo siempre encuentra una manera de sorprendernos. Pero independientemente del tipo de supernova del que estemos hablando, todas tienen algo en común. Durante unos segundos liberan cantidades de energía difíciles incluso de imaginar. ¿Pero qué ocurre exactamente dentro de una estrella durante esos últimos instantes? ¿Cómo puede un objeto miles de veces más grande que la Tierra colapsar en menos de un segundo? Eso es precisamente lo que descubriremos a continuación. Hasta ahora hemos visto cómo vive una estrella y por qué algunas terminan explotando. Pero, ¿qué ocurre exactamente en esos últimos instantes? La respuesta es una auténtica carrera contra el tiempo. Durante millones de años el núcleo de la estrella permanece estable. Sin embargo, una vez que el hierro comienza a acumularse en el centro, todo cambia. El hierro es el final del camino para la fusión nuclear. Fusionarlo ya no produce energía, la estrella pierde la batalla contra la gravedad y el colapso comienza. Lo sorprendente es la velocidad. Lo que tardó millones de años en construirse se derrumba en menos de un segundo. El núcleo, que antes tenía un tamaño comparable al de la Tierra, empieza a comprimirse de manera catastrófica. La gravedad acelera la materia a velocidades cercanas a una cuarta parte de la velocidad de la luz. Las densidades aumentan de forma inimaginable. La temperatura alcanza miles de millones de grados. En ese momento ocurre algo extraordinario. Los electrones son literalmente empujados hacia el interior de los protones. Cuando ambos se unen, forman neutrones y liberan una partícula muy especial, los neutrinos. Estas partículas son extremadamente pequeñas, prácticamente no tienen masa, no tienen carga eléctrica y casi nunca interactúan con la materia. De hecho, miles de millones de neutrinos atraviesan tu cuerpo cada segundo y tú ni siquiera lo notas. Durante una supernova se producen cantidades absolutamente descomunales. Aproximadamente el 99% de toda la energía de la explosión sale despedida en forma de neutrinos. No en luz, no en calor, en neutrinos. Es una cifra difícil de imaginar. En apenas unos segundos, una supernova libera más neutrinos que todas las estrellas del universo observable durante largos periodos de tiempo. En 1987 ocurrió algo histórico. La supernova SN 1987A en la Gran Nube de Magallanes permitió detectar por primera vez neutrinos precedentes de una supernova. Solo llegaron unas pocas decenas a los detectores terrestres, pero fueron suficientes para confirmar décadas de predicciones teóricas. Era la primera vez que escuchábamos el interior de una estrella moribunda. Pero cuando el núcleo alcanza densidades comparables a las de un núcleo atómico, ya no puede comprimirse mucho más. Es como si chocara contra una pared invisible. La materia rebota violentamente. Ese rebote genera una enorme onda de choque. Al principio parecía que esa onda sería suficiente para romper la estrella, pero los modelos modernos mostraron algo inesperado. La onda comienza a perder energía. Parece que la explosión va a fracasar. Entonces aparecen nuevamente los neutrinos. Parte de esa gigantesca cantidad de energía depositada por ellos reactiva la onda de choque y finalmente la estrella explota. En apenas unos segundos sus capas exteriores son expulsadas al espacio a velocidades de miles de kilómetros por segundo. Lo que dura millones de años permaneciendo unido por la gravedad, ahora comienza un viaje que puede durar millones de años. Hasta este momento podríamos pensar que una supernova es únicamente una explosión espectacular, pero en realidad es mucho más importante que eso. Es una gigantesca fábrica de materia.
Dentro del núcleo de una estrella pueden formarse elementos hasta llegar al hierro. Sin embargo, muchos de los elementos que utilizamos todos los días necesitan condiciones todavía más extremas, condiciones que solo existen durante una supernova o en las colisiones entre estrellas de neutrones. Durante la explosión aparecen temperaturas superiores a miles de millones de grados, la presión es descomunal y enormes cantidades de neutrones bombardean constantemente los núcleos atómicos. Gracias a ese proceso nacen elementos mucho más pesados, como el oro, el platino, el uranio, parte del cobre, del zinc, del níquel y muchos otros elementos esenciales para formar planetas rocosos. Así que la próxima vez que veas una joya de oro, recuerda algo sorprendente. Ese oro probablemente nació durante una explosión ocurrida hace miles de millones de años, antes incluso de que existiera el Sol. Lo mismo ocurre con el hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos, el fósforo presente en nuestro ADN. Todos esos átomos tienen un origen estelar. Carl Sagan resumió esta idea con una frase que se volvió inmortal: somos una forma en la que el universo se conoce a sí mismo. Y esa frase tiene una base científica muy real. Los átomos que hoy forman nuestro cuerpo estuvieron alguna vez en el corazón de una estrella. Durante siglos la humanidad creyó que el cielo era perfecto e inmutable. Según la filosofía aristotélica, las estrellas jamás cambiaban, pero el universo tenía preparada una sorpresa. En el año 1006 aproximadamente, observadores de todo el mundo registraron el objeto más brillante jamás visto en el cielo nocturno. Era tan intenso que podía verse incluso durante el día. Hoy sabemos que fue una supernova. Décadas después, astrónomos chinos describieron otra estrella nueva extremadamente brillante. Con el tiempo, esa explosión dio origen a uno de los objetos más famosos del universo, la nebulosa del Cangrejo. En su centro todavía podemos observar el púlsar que quedó después de la explosión, pero quizás lo más importante desde el punto de vista científico ocurrió en 1572. El astrónomo danés Tycho Brahe observó una nueva estrella donde antes no existía nada. Su brillo era tan intenso que durante semanas pudo verse perfectamente a simple vista. Tycho realizó mediciones extremadamente precisas y llegó a una conclusión revolucionaria. Aquella estrella estaba muchísimo más lejos que la Luna. Eso significaba que el cielo sí podía cambiar. Las ideas de Aristóteles comenzaban a derrumbarse. 32 años después, en 1604, Johannes Kepler observó otra supernova. Fue la última supernova visible a simple vista en nuestra galaxia. Desde entonces no hemos visto ninguna similar dentro de la Vía Láctea, y quizá eso sea una buena noticia. Pero, ¿qué ocurriría si una supernova explotara relativamente cerca de la Tierra? ¿Sería un espectáculo inolvidable o una catástrofe para toda la vida del planeta? Bueno, después de conocer el enorme poder de una supernova, es inevitable hacerse una pregunta: ¿estamos realmente a salvo? La respuesta corta es sí, pero vale la pena entender por qué. Las supernovas liberan cantidades inimaginables de energía. Durante semanas pueden brillar tanto como una galaxia entera formada por cientos de miles de millones de estrellas. Sin embargo, el espacio es inmenso. La intensidad de la luz y de la radiación disminuye rápidamente con la distancia. Para que una supernova represente una amenaza seria para la vida en la Tierra, tendrá que ocurrir a menos de aproximadamente 30 a 50 años luz, dependiendo del tipo de explosión y de la energía emitida. Dentro de ese rango, los rayos gamma, los rayos X y la radiación ultravioleta podrían dañar la capa de ozono, aumentando la cantidad de radiación solar que llega a la superficie. Eso afectaría especialmente al fitoplancton oceánico, base de muchas cadenas alimenticias, y podría desencadenar cambios climáticos importantes. Pero aquí viene la buena noticia: actualmente no conocemos ninguna estrella candidata a explotar como una supernova que se encuentre tan cerca de nosotros. Las estrellas masivas más conocidas están muchísimo más lejos. Así que, aunque las supernovas son eventos extraordinariamente violentos, no representan un peligro inmediato para nuestro planeta. Hace algunos años, seguramente escuchaste hablar de Betelgeuse y que estaba a punto de explotar. Cada cierto tiempo aparecen noticias asegurando que veremos una supernova en cualquier momento. La realidad es bastante diferente. Betelgeuse es una supergigante roja situada aproximadamente a 550 años luz de la Tierra. Sí, en algún momento va a explotar, eso es prácticamente seguro, pero en astronomía pronto puede significar mañana o dentro de 100.000 años. No tenemos forma de saber exactamente cuándo ocurrirá, y aunque explotara esta misma noche, seguiría estando demasiado lejos como para representar un riesgo para la vida en la Tierra. Lo que sí ocurriría sería un espectáculo inolvidable. Durante varias semanas o incluso algunos meses podría verse casi tan brillante como la luna creciente y sería visible incluso durante el día. Sería uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de la historia de la humanidad. Millones de telescopios apuntarían hacia ella y probablemente sería el fenómeno astronómico más estudiado de todos los tiempos.
Podría parecer que una supernova marca simplemente el final de una estrella, pero en realidad también representa un nuevo comienzo. El material expulsado por la explosión comienza a mezclarse lentamente con el medio interestelar. Con el paso de millones de años, ese gas enriquecido da origen a nuevas nubes moleculares. Dentro de esas nubes nacen nuevas generaciones de estrellas. Alrededor de muchas de ellas se forman planetas. Algunos serán gigantes gaseosos, otros serán mundos rocosos, y en casos muy especiales, si las condiciones son las adecuadas, podría surgir algo todavía más extraordinario: la vida. Cada supernova ayuda a enriquecer químicamente la galaxia. Sin ellas, el universo seguiría siendo un lugar dominado casi exclusivamente por hidrógeno y helio. No existirían los elementos necesarios para formar planetas como la Tierra, ni océanos, ni montañas, ni seres vivos. Las supernovas destruyen una estrella, pero al mismo tiempo preparan el escenario para que nazcan muchas más. Antes de terminar y como premio por quedarte hasta el final, aquí tienes algunas curiosidades sorprendentes sobre las supernovas. La primera: durante unos días, una sola supernova puede emitir más luz que cientos de miles de millones de estrellas juntas. La segunda: aunque las explosiones duran apenas unos segundos, sus restos pueden permanecer visibles durante decenas de miles de años. La nebulosa del Cangrejo, por ejemplo, sigue expandiéndose casi 1000 años después de la explosión observada alrededor del año 1054. La tercera: los astrónomos descubren actualmente varios miles de supernovas cada año gracias a telescopios automáticos que vigilan continuamente el cielo. Y ese número seguirá aumentando conforme entren en funcionamiento nuevos observatorios como el Vera Rubin. Cada una de estas explosiones representa una oportunidad única para comprender mejor cómo evolucionan las estrellas y cómo cambia el universo. Así que la próxima vez que levantes la vista hacia el cielo nocturno, recuerda que las estrellas no son únicamente pequeños puntos brillantes, son auténticos laboratorios cósmicos. En su interior nacen los elementos que más tarde formarán planetas, océanos y seres vivos, y cuando alguna de ellas llegue al final de su existencia, no desaparece sin más. Su muerte siembra el universo con los ingredientes necesarios para construir nuevos mundos. De alguna manera, cada uno de nosotros lleva dentro una pequeña parte de una estrella que explotó hace miles de millones de años. El hierro, el calcio, el oxígeno, todo emprendió un viaje increíble mucho antes de que existiera el sistema solar. Así que la próxima vez que escuches la expresión "somos polvo de estrellas", recuerda que no es solo una frase bonita, es una de las verdades más profundas que nos ha revelado la astronomía.